Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 10. Una salvación tan grande. Capítulo 51. El significado de la muerte de Cristo. Mientras que es cierto que el significado pleno de la muerte de Cristo no se puede abarcar en una o dos simples declaraciones a manera de temas, es no menos cierto que su significado central puede y debe ser enfocado sobre varias ideas muy básicas. Hay 4 de tales doctrinas básicas. La muerte de Cristo fue una sustitución por los pecados, una redención respecto al pecado, una reconciliación con relación al hombre y una propiciación en lo que toca a Dios. El no enfatizar estas 4 o en no insistir en su importancia fundamental al propio entendimiento del significado de la muerte de Cristo es empobrecer o aún pervertir el concepto bíblico. Por ejemplo, es propio y bíblico considerar la muerte de Cristo como una gran manifestación del amor de Dios o verla como un ejemplo para que seamos sacrificiales con relación a otros. Estas son verdades bíblicas, Juan 15:13, Romanos 5:8. Pero si el significado de la muerte de Cristo consistiera solamente en estas, no habría valor eterno alguno en ella. Tiene que proveer una sustitución y un pago por el pecado, sino el ejemplo significa relativamente poco. Así que tenemos primero que comprender estos hechos básicos, ya que estos forman el significado salvífico y eterno de la muerte de nuestro Señor. 1. Una sustitución por los pecadores. A. El concepto de una expiación por sustitución. 1. El significado de la expiación por sustitución. La expiación por sustitución o vicaria significa simplemente que Cristo sufrió como un sustituto por nosotros, es decir, en vez de nosotros, lo que redundó en beneficio de nosotros al proveer un pago por nuestros pecados. El hombre podría expiar sus pecados personalmente solo si pudiera sufrir eternamente por la penalidad en que incurrió por el pecado. El hombre, por supuesto, nunca podría lograr esto. Así que, en su amor y compasión, Dios intervino en una situación irremediable y nos dio un vicario en Jesucristo, quien sí proveyó una satisfacción eterna por nuestro pecado. Expiación personal. Provista por la parte ofensora, un asunto de justicia estricta, nunca terminada. Expiación vicaria, provista por la parte ofendida, una combinación de justicia y amor, un sacrificio completo. 2. Objeciones a una expiación por sustitución. Algunas objeciones se han planteado contra este concepto. A. La idea de una expiación vicaria hace que Dios sea injusto, puesto que Él condenó a su Hijo para que cargara los pecados de la humanidad. Esta pudiera ser una objeción válida, salvo que no cuenta con el hecho de que el Dios triuno estuvo involucrado en planear la redención y que el Hijo voluntariamente tomó sobre sí mismo la obra de sustitución. En otras palabras, mientras que esta pudiera ser una objeción válida a nivel finito, no puede serlo a nivel infinito, puesto que a ese nivel no están involucrados 3 partidos diferentes. B. La expiación vicaria hace que el Cristo inocente sufra por los malvados. Esto es absolutamente cierto y es esencial para la expiación. También es claramente bíblico. 1 de Pedro 3:18. Por lo tanto, plantear esta objeción es poner en duda el plan y propósito de Dios. C. Un agente moral no puede ser responsable por el pecado a no ser que él mismo lo lleve a cabo personalmente. Esto simplemente no es cierto en el gobierno humano ni es necesario que lo sea en el gobierno divino. La culpabilidad le puede llegar a miembros de un concilio de directores por las malas acciones de sus ejecutivos,
La negligencia de parte de los empleados de una escuela hace que sus oficiales se expongan a demandas legales. B. La evidencia en apoyo de la expiación por sustitución. La Biblia enseña claramente que el sacrificio de Cristo no fue cuestión de mera identificación, sino de sustitución. 1. En el Antiguo Testamento, los arreglos del sistema sacrificial del Antiguo Testamento incluían la necesidad de que el ofrecedor impusiera sus manos sobre el animal que se sacrificaba. Esto significaba transmisión y delegación e implicaba representación, de modo que realmente señalaba a la sustitución del ofrecedor por la víctima. Si el sacrificio era traído por más de uno, cada uno tenía que imponerle las manos. No es un punto exactamente establecido si es que se imponían una o dos manos, pero todos están de acuerdo en que se debía hacer con toda la fuerza de uno, como si fuese poner todo el peso de uno sobre el sustituto. Alfred Edersheim, The Templo, Grand Rapids, Hermans, 1950, página 113 al 4. La muerte del animal tomaba el lugar de la muerte merecida del que lo ofrecía. El sistema claramente enseñaba la sustitución. 2. En el uso de la preposición anti, el significado de la raíz de esta preposición, que aparece 22 veces en el Nuevo Testamento, es frente a frente, opuesto, como dos objetos que se colocan uno contra el otro y uno es tomado en lugar del otro, como en un intercambio. Los críticos de la expiación por sustitución tildan esto de rudo transaccionalismo. Sin embargo, la preposición anti sí apoya la sustitución. A. En el griego clásico, anti siempre significa en lugar de y no tiene un significado más amplio, como por ejemplo en beneficio de. Ver el análisis detallado por Re E. Daviers, que traducido se llama Cristo en nuestro lugar, la contribución de las preposiciones. Tyndall Pulley, 21, 1970, 71 al 91. B. En el griego del periodo neotestamentario, Moulton y Milligan no dan ningunos ejemplos en los que anti signifique a favor de o en beneficio de. El significado común es en vez de. El mismo y único significado se encuentra en Polibio, 200 a 118 a.C., Filón y Josefo. C. En la Septuaginta, entre 318 apariciones de anti, no hay ningún ejemplo del significado más amplio en beneficio de. Uniformemente significa en lugar de y es traducción de tachat, Génesis 44:33. D. En el Nuevo Testamento, ejemplos del significado claro en vez o en lugar de se encuentran en Mateo 2:22 y Lucas 11:11. Casos en que prominente la idea de intercambio ocurren en Juan 1:16, Romanos 12:17, Primera de Tesalonicenses 5:15, Hebreos 12:16 y Primera de Pedro 3:9. Mateo 17:27. El incidente tocante el pago de los impuestos del templo parece llevar un sentido claramente sustitutivo. El impuesto era dinero redentor, Éxodo 30, 11 al 16. La idea de equivalencia aparece en Mateo 5:38 y en 1 Corintios 11:15, aunque algunos entienden que el uso de anti en la última referencia significa que el pelo de una mujer sirve en lugar de una cubierta. Sin embargo, esto parecería contradecir la enseñanza de Pablo en los versículos previos. Así que probablemente tenga la idea de equivalencia, es decir, el pelo en lo natural equivaldría a lo que la cubierta significaría en lo espiritual. Ver The Colin Brown, The New International Dictionary of the New Testament Theology, Grand Rapids, Sunderland, 1971, 3:11-79. Es claro que ninguno de estos versículos respaldan el significado por motivo de o en beneficio de.
El versículo crucial es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Ver también Mateo 20:28. Anti demanda la interpretación de que nuestro Señor vino a morir en nuestro lugar y como nuestro sustituto. De otra manera no se podría entender, y esto por supuesto fue la propia interpretación de Cristo del significado de su sacrificio. Anti también aparece como prefijo en la palabra compuesta antilutrón en 1 Timoteo 2:6. Cristo fue nuestro rescate por sustitución. 3. En el uso de la preposición hiper. El significado original de esta preposición era sobre, de más arriba y por el beneficio de uno. La idea incluía el situarse sobre alguien para protegerlo y recibir golpes por él y en lugar de él. Así que las ideas básicas en la palabra incluyen tanto beneficio como sustitución, simplemente porque el actuar a favor de o por el beneficio de alguien muchas veces incluye el actuar en su lugar. Ambas ideas ocurren en el uso del Nuevo Testamento, como veremos. A. En el griego clásico, ambas ideas, las de beneficio y sustitución, ocurren en los escritos clásicos. Davis, página 82. B. En el griego del período neotestamentario también se hallan las dos ideas. A menudo, uper se usa acerca de alguien que escribe una carta por otro que es analfabeto. Esta es claramente una idea sustitutiva. C. En la Septuaginta de nuevo encuentran ambas ideas, pero es de importancia esencial para la soteriología el notar que el significado sustitutivo es el sentido claro en tales versículos como Deuteronomio 24:16 e Isaías 43:3-4. D. En el Nuevo Testamento, nadie cuestiona que uper significa por el beneficio de. El debate se centra en si puede o no significar en el lugar de. Naturalmente, aquellos que niegan la expiación por sustitución desean eliminar este último significado e insisten en que la muerte de Cristo no fue en ningún sentido un pago sustitutivo, sino solo un beneficio para la humanidad. Los que afirman que fue un pago sustitutivo pueden ganar su argumento con el significado de anti y también señalar al significado sustitutivo en uper. El argumento se fortalece aún más por el hecho de que uper tiene un sentido claramente sustitutivo en pasajes que no tienen que ver con la expiación. Hay tres que son claros. 1. En Romanos 9:3. Pablo quisiera poder ser maldecido en lugar de sus compatriotas judíos. Él quiere tomar el lugar de ellos de estar bajo la maldición de Dios. 2. Primera de Corintios 15:29. Es muy probable que se refiera a aquellos que siendo bautizados demostraban que ellos se habían unido a las filas cristianas para tomar el lugar de aquellos que habían muerto y por lo tanto se podía decir de ellos que fueron bautizados por en lugar de aquellos que habían muerto. Entender el versículo de esta manera requiere un sentido sustitutivo para uper. 3. Aun si hubiera alguna objeción tocante a los dos ejemplos precedentes, con seguridad no podría haber duda alguna del significado sustitutivo de uper en Filemón 13. Onésimo, el esclavo convertido, se hallaba en Roma con Pablo y estaba a punto de regresar a su dueño, Filemón, en Colosas. En esta maravillosa carta de intercesión a favor de Onésimo, Pablo le dice a Filemón que él quisiera mantener a Onésimo consigo en Roma para que le ayudara en lugar de Filemón, uper sou. Esto solamente puede significar que alguien tenía que estar en Roma con Pablo, ya fuera el mismo Filemón o su esclavo Onésimo, como su sustituto. Por supuesto, también está presente la idea de beneficio, pero la única forma de que Pablo recibiera algún beneficio sería por tener consigo en Roma al sustituto de Filemón, Onésimo. Si uper tiene las dos ideas, beneficio y sustitución, en pasajes que no tienen que ver
con la expiación, entonces también puede que tenga ambos significados en los pasajes en que se refiere a la expiación y los tiene. Algunos ejemplos importantes donde está presente la idea de sustitución son Juan 11, 50 y 51, Romanos 5, 6 al 8, 2 de Corintios 5, 21, Gálatas 3, 13, Tito 2, 14 y 1 de Pedro 3, 18. En resumen, anti siempre tiene la idea de equivalencia, intercambio o sustitución. Nunca tiene la idea más amplia de por motivo de o a favor de. Upper tiene ambas ideas, incluyendo la idea de la sustitución en los pasajes que tienen que ver con la expiación en el Nuevo Testamento. C. La negación de la expiación vicaria. Los intentos por negar la fuerza de esta evidencia usualmente se llevan a cabo en una de dos formas. Algunos alegan que mientras que la sustitución puede que se halle en el cuadro, no se debe hacer de ella el significado central de la muerte de Cristo, así que la sustitución es sumergida en y entre los otros varios significados de su muerte hasta que se convierte en una parte tan insignificante del concepto que desaparece para todo propósito práctico. Este es un ejemplo. La muerte de Cristo es más grande que cualquier definición y más profunda que cualquier razonamiento. Se presenta con una rica variedad de términos y analogías, pero nunca se envuelve por completo en alguna red verbal. Aunque no se logre algún razonamiento final para la cruz, tenemos que buscar su significado una y otra vez. Frank Stahl, New Testament Theology, Rudman, 1962, páginas 135 a 6. Otros simplemente intentan reinterpretar la sustitución como si siempre significara por el beneficio de. Aquí hay un ejemplo. Es un hecho que él, Pablo, intenta lo que podemos llamar un punto de vista representativo de la muerte de Cristo. Cuando Pablo escribe que Cristo murió por mí, él usualmente quiere decir no en vez de mí, sino por mi beneficio. Entonces no puede ser un asunto de sustitución o de un chivo expiatorio. En otro contexto sí es cierto que Pablo hace que entre en función la analogía del rescate de un cautivo o rara vez de una ofrenda sacrificial, y esto sugiere la sustitución, pero este motivo es dominado por el concepto reinante de nuestra participación con Cristo en su muerte al pecado y a la ley. Amos N. Wilder, New Testament Fight for Today, Nueva York, Harper, 1955, página 134. Y este escritor se abstiene de examinar cualquier evidencia de las preposiciones o versículos que yo he citado. Claramente de acuerdo a su propia enseñanza y la del resto del Nuevo Testamento, la muerte de Cristo fue una sustitución por los pecados. 2. Una redención respecto al pecado. La redención significa liberación a causa de un pago realizado para los creyentes. Esto tiene un significado especial puesto que el pago fue la muerte del Señor mismo. A. La doctrina en el Antiguo Testamento. 3 palabras hebreas forman la base léxica para la doctrina del Antiguo Testamento. Pad y Kafer. La idea básica de Hill es obligación familiar relacionada al pago de un precio. El redentor pariente tenía la responsabilidad de A. redimir la propiedad familiar que había cambiado de dueño y B. casarse con una viuda sin hijos para levantar hijos en nombre del esposo muerto. Cuando no había un hermano disponible, la responsabilidad se extendía al pariente más cercano. Ruth 3:9. El significado de la raíz bad es el de un rescate por el pago de un precio, como en una transacción comercial, sin ninguna obligación por razón de parentesco. Éxodo 13:12, números 18, 15 al 17. Esta palabra sugiere más de la gracia que Gil, simplemente porque el que redime no tiene ninguna obligación de hacerlo. El significado de Kofer
tiene que ver con la cantidad pagada para redimir una vida perdida. Éxodo 13:12, números 18, 15 al 17. Todas estas palabras siempre significan liberación por medio del pago de un precio. Las circunstancias varían desde redimir a un prisionero de guerra o un esclavo o un artículo empeñado o la nación de Israel, pero siempre a causa del pago de un precio. El Antiguo Testamento evidencia poca asociación directa entre la redención y el pecado, pero ver Salmo 138, Isaías 59:20. La escasez de declaraciones formales indudablemente se debe a la obvia y siempre presente conexión entre la redención y el pecado vista en el sistema sacrificial. Debido a que se veía continuamente, no se tenía que decir tan frecuentemente. B. Las palabras del Nuevo Testamento. 1. Agorazo. La idea fundamental en esta palabra es la de frecuentar el foro. Entonces, tomó el significado de comprar o adquirir en el foro. El Nuevo Testamento la emplea 24 veces en este sentido usual de comprar. Mateo 13:44, Lucas 9:13. La Septuaginta la usa con el mismo sentido básico de comprar, una simple transacción comercial. Génesis 41:57, 42:5 y 7. El uso soteriológico de agorazo en el Nuevo Testamento incluye tres ideas básicas. 1. En su obra de redimir, Cristo hizo el pago de la compra de toda la humanidad. 2 de Pedro 2:1. 2. El precio mismo se declara claramente como la sangre de Cristo. Apocalipsis 5:9 al 10. 3. Debido a que hemos sido comprados con ese precio, debemos servirle a Él. 1 Corintios 6, 19 al 20, 7, 22 al 23. 2. Hexagorazo. El compuesto simplemente le agrega la idea de comprar y sacar del foro. Dos pasajes que usan esta palabra son especialmente significativos en Gálatas 3:13. La naturaleza sustitutiva de la muerte de Cristo claramente resalta: nosotros estábamos bajo maldición, Él llevó esa maldición, nosotros hemos sido sacados de esa maldición. En 4:5, Pablo declara que los creyentes han sido completamente sacados de debajo de la ley. De paso, pudiéramos notar un uso interesante de este compuesto en un pasaje que no tiene que ver con el pago. Efesios 5:16. Aquí los creyentes son exhortados a redimir su tiempo, es decir, comprarlo y sacarlo de actividades inútiles. 3. Peripoiomai. Esta palabra solamente aparece una vez con referencia a la expiación, en Hechos 20:28. Significa guardar bajo cuidado o preservar. En la voz media, como se emplea en este versículo, significa mantener o guardar para uno mismo o adquirir o ganar posesión de. Así que la idea es que Dios adquirió la iglesia por medio de la sangre de su propio Hijo para su posesión personal. Además, es prominente la idea de un precio pagado, y el precio claramente fue la muerte de Cristo. 4. Lutrón. De la raíz lo, soltar. Esta palabra se usaba de soltar la ropa o los animales o los prisioneros. Usualmente se asociaba con un rescate pagado como condición para ser libertado. Así, un significado es el libertar al recibir un rescate. En la Septuaginta, el medio ciclo de dinero expiatorio exigido antes que se construyeran el tabernáculo fue un pago de rescate por cada israelita de 20 o más años de edad. Éxodo 30 del 11 al 16. El año del jubileo tenía que ver con la redención de la propiedad. Levítico 25, 31 y 32. La diferencia entre la cantidad mayor de primogénitos y el número menor de levitas se compensaba con un rescate de 5 ciclos por cada persona adicional. Números 3, 46 al 51. En todos estos casos, la idea era la libertad a cambio de un precio pagado. B. En el griego clásico, de nuevo, el significado es siempre la libertad al recibir un pago de rescate. La palabra a menudo se usaba con relación a la redención de esclavos o prisioneros de guerra.
C. En el Nuevo Testamento, el verbo lutró aparece en Lucas 24:21 de la liberación nacional de Israel, Tito 2:14 y 1 de Pedro 1:18 y 19 de redención individual. Note especialmente en la última referencia que el precio pagado es la sangre del Cordero. El nombre lutrón aparece solamente en Mateo 20:28 y Marcos 10:45, como ya se dijo. Al tratar del significado de anti, este versículo afirma claramente la sustitución y el precio que había de ser pagado es la muerte de Cristo. Lutrosis se usa en conexión con la liberación nacional de Israel en Lucas 1:68 y 2:38. En Hebreos 9:12, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento sirve como trasfondo para el sacrificio hecho una vez y para siempre por Cristo. De nuevo, el precio claramente es su propia sangre. Apolutrosis aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, una vez refiriéndose a una liberación no cristiana, Hebreos 11:35, una vez en el sentido general de la redención cristiana, 1 de Corintios 1:30, 3 veces con referencia a la escatología, Lucas 21:28, Romanos 8:23, Efesios 4:30, y 5 veces de la liberación del no creyente cuando viene a Cristo, Romanos 3:24, Efesios 1:7 y 14, Colosenses 1:14, Hebreos 9:14. Claramente el precio pagado es la muerte de Cristo. Ya hemos tratado de antilutrón en 1 Timoteo 2:6 al comentar acerca de la sustitución. Su muerte fue un pago de rescate sustitutivo por todos. C. La doctrina resumida. La redención se puede resumir alrededor de 3 ideas básicas. 1. Las personas son redimidas de algo, a saber, del mercado o de la esclavitud del pecado. 2. Las personas son redimidas por algo, que es el pago de un precio, la sangre de Cristo. 3. Las personas son redimidas para algo, a saber, para un estado de libertad, y entonces son llamadas a renunciar a esa libertad por la esclavitud al Señor que los redimió. 3. Una reconciliación con relación al mundo. La reconciliación significa un cambio de relación de la hostilidad a la armonía y paz entre dos partidos. Las personas pueden ser reconciliadas la una con la otra. Mateo 5:24, dialazón. 1 Corintios 7:11, catalazón. Y las personas han sido reconciliadas con Dios, Romanos 5:1 al 11, 2 Corintios 5:18 al 21, catalazó, Efesios 2:16, Colosenses 1:20, apocatalazón. A. La necesidad de la reconciliación. ¿Por qué? A causa del pecado, Dios y el hombre están en una relación de hostilidad y enemistad, aunque 2 Corintios 5 no lo menciona. Esto está claro en Romanos 5. Éramos enemigos de Dios, versículo 10. Se refiere esto a la enemistad de la humanidad hacia Dios o a la enemistad de Dios hacia el hombre. El segundo parece ser el sentido, es decir, que Dios nos contó como sus enemigos. Este es el sentido de las mismas palabras en Romanos 11:28, donde se dice que Dios contó al pueblo de Israel como sus enemigos. El hecho de que Pablo mencione la ira de Dios en 5:9 respalda la interpretación de que los enemigos fueron el objeto de su ira. Nuestro estado de distanciamiento no pudiera haber sido más serio ni tampoco más urgente. La necesidad de un cambio, una reconciliación. B. La causa de la reconciliación. ¿Cómo? El Nuevo Testamento afirma claramente que la reconciliación se lleva a cabo por la muerte del Señor Jesús, versículo 10. Dios lo hizo a él pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. La muerte de Cristo cambió completamente el estado anterior de enemistad del hombre en uno de justicia y completa armonía con un Dios justo. C. El objeto de la reconciliación. ¿Quién? Hay 3 respuestas principales a esta pregunta. Dios es reconciliado con el hombre es reconciliado con Dios, ambos son reconciliados con el otro. Shedd enseñó que Dios se reconcilia con el hombre
Él explicó el versículo 10 que dice que el hombre fue reconciliado con Dios de esta manera, pero esto no significa reconciliación subjetiva del pecador con Dios, sino la reconciliación objetiva de Dios con el pecador. Dogmatic Theology, New York, Scribner, 1891, 2-396. La razón que él da para su afirmación es que, puesto que lo que se quita es la ira de Dios, entonces Dios tiene que ser el reconciliado. Sin embargo, el que él efectuara un cambio en Dios pareciera estar en conflicto con su inmutabilidad. Walberg, Jesus Christ Our Lord, Chicago Moody, 1974, páginas 179 al 86. Y otros afirman con igual certidumbre que la reconciliación afecta solamente al hombre. 2 Corintios 5:19. Parece claro, Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. El mundo de la humanidad es claramente el objeto de la reconciliación. Romanos 5:10. Está de acuerdo al declarar que fuimos reconciliados con Dios. Dios es quien está activo en la reconciliación. 2 Corintios 5:18 y 19. Y de los hombres se dice que han recibido la reconciliación. Son los recipientes de una relación de paz y armonía llevada a cabo por Dios. A. Berkeley Michelsen, Romanos, Wycliffe Bible Commentary. Chicago Moody, 1962, página 1197. Aún otros ven la reconciliación como que incluye tanto a Dios como al hombre. Berkhoff enseñó que la expiación reconcilió a Dios con el pecador. Esta es indudablemente la idea fundamental, pero no implica que no podamos también hablar de un pecador que se reconcilia con Dios. Y aun cuando hablamos del pecador como reconciliado, esto se tiene que entender como algo secundario. El Dios reconciliado justifica al pecador que acepta la reconciliación. Teología Sistemática, TEL, 1988, página 443. Leon Morris, que también mantiene que tanto el hombre como Dios son reconciliados, nota cuidadosamente que cuando decimos que podemos pensar de Dios como reconciliado con el hombre, esto no significa que, con varias imperfecciones, Él altere completamente su actitud hacia el hombre. Más bien, es nuestra forma inadecuada de expresar nuestra convicción de que Él reacciona en la forma más fuerte posible contra el pecado en toda figura y forma, y que consecuentemente el hombre cae bajo su condenación, pero que cuando se efectúa esa reconciliación, cuando se hace la paz entre el hombre y Dios, entonces se quita esa condenación y Dios ya no mira al hombre como el objeto de su santa y justa ira, sino como el objeto de su amor y bendición. The Apostolic Preaching of the Cross, Grand Rapids Sermons, 1956, página 221. Los pasajes centrales afirman claramente que el hombre se reconcilia con Dios. El hombre es el objeto de la reconciliación. Aún así queda un sentido en el cual, después que el hombre ha recibido personalmente la reconciliación, ambas partes del hombre y Dios puede decirse que se reconcilian por el hecho de que han juntado todavía el ofendido por el hombre, y el que toma la iniciativa en efectuar un cambio fue Dios. Él actuó sobre el hombre para reconciliarlo consigo mismo. D. La provisión y la aplicación de la reconciliación. La provisión de Dios de reconciliación es universal. La posición del mundo fue cambiada debido a la muerte de Cristo. Ahora las personas podían salvarse, pero eso por sí solo no salva a nadie, porque el ministerio de la reconciliación tiene que llevarse a cabo fielmente por la proclamación del mensaje del Evangelio. Cuando un individuo cree, entonces recibe la reconciliación que Dios ha provisto en la muerte de Cristo. Versículos 18 al 21. El mundo ha sido reconciliado, pero las personas tienen que reconciliarse. La reconciliación universal cambia la posición del mundo de una condición insalvable
en una salvable. La reconciliación individual por la fe realmente trae esa reconciliación a la vida del individuo y cambia la posición de esa persona de no salvada a salva. Entonces y solamente entonces sus pecados son perdonados, aunque se hizo pago por ellos en la cruz. El hombre ha sido reconciliado con Dios porque la reconciliación efectuada por Dios de hombres pecadores consigo mismo, realizada una vez y por todas en Cristo, tiene efecto permanente. No es aplicable meramente a un periodo o a un grupo de personas, sino a todo el mundo. Siempre que la palabra de reconciliación se proclame por aquellos a quienes Dios se las ha confiado, y siempre que el pecador individual, quien quiera que sea y donde quiera que éste se apropie de ella, esa persona es reconciliada por Dios consigo mismo, y su reconciliación significa que Dios ya no le imputa su pecado. Él ya no tiene en su contra sus pecados. R.B.G. Tasker, The Second Epistle of Paul to the Corinthians, Grand Rapids Sermons, 1958, página 89. En resumen, la necesidad para la reconciliación se basa en la enemistad de Dios contra una humanidad pecaminosa. Dios tomó la iniciativa y reconcilió al mundo consigo mismo. Esto se llevó a cabo por la muerte de Cristo, y esa provisión cambió al mundo en una posición salvable ante Dios. Sin embargo, aunque el mundo ha sido reconciliado, el hombre necesita reconciliarse cambiando su posición en cuanto a Cristo. Entonces y solamente entonces su condición ante Dios cambia. 4. Una propiciación en lo que toca a Dios. Propiciación significa apartar de la ira por medio de una ofrenda. Con relación a la soteriología, la propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. A. La necesidad de la propiciación, la ira de Dios. La realidad de la ira de Dios crea la necesidad de apaciguar esa ira o de una propiciación. Aunque esa idea es pagana para el liberal, la verdad es que la ira de Dios es una enseñanza clara tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Primero, en el Antiguo Testamento, más de 20 palabras diferentes que aparecen cerca de 580 veces expresan la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 13:3, 23:26, Job 21:20, Jeremías 21:12, Ezequiel 8:18, 16:38, 23:25, 24:13. En todos los lugares el pecado constituye la razón para la ira de Dios. La idolatría especialmente provoca su ira. Deuteronomio 6:14, Josué 23:16, Salmo 78:21, Isaías 66:15 al 17. Los efectos de la ira de Dios incluyeron la aflicción general, Salmo 88:7. Pestilencia, Ezequiel 14:19, matanza 9:8, destrucción 5:15, entrega a enemigos, Segunda de Crónicas 28:9, sequía, Deuteronomio 11:17, plagas, Segunda de Samuel 24:1, lepra, Números 12:10 y exilio, Segunda de Reyes 23:26, Ezequiel 19:12. Las formas de evitar la ira de Dios incluían purgar el pecado, Deuteronomio 13:15 al 17, arrepentimiento, Jonás 3:7 y 10, intercesión, Salmo 106:23, Jeremías 18:20 y la acción misma de Dios en removerla, Salmo 78:38, Isaías 48:9. A la vez, el Antiguo Testamento también presenta a Dios como amante de su pueblo y anhelante de su comunión, así que el del Antiguo Testamento no es el concepto pagano de un Dios irrazonable que demanda ser aplacado, sino de un Dios justo que no puede pasar por alto el pecado, pero cuyo amor también provee avenidas para la comunión con Él. 2. En el Nuevo Testamento, aunque no se menciona tanto como en el Antiguo, la ira en el Nuevo Testamento es un concepto básico para demostrar la necesidad de la propiciación. El Nuevo Testamento usa dos palabras principales
Orge denota un enojo más asentado. Juan 3:36, Romanos 1:18, Efesios 2:3, Primera de Tesalonicenses 2:16, Apocalipsis 6:16, mientras que Tumus, un enojo más apasionado. 14:10 y 19, 15:1 y 7, 16:1 y 19:15. Juntos comunican claramente la hostilidad divina contra el pecado en una forma personal. Su ira no es simplemente el resultado inevitable, impersonal de la obra de la causa y el efecto, sino un asunto personal. Apaciguar esa ira no era cuestión de venganza, sino de justicia, y requirió la dádiva sacrificial del Hijo de Dios. B. La provisión para la propiciación. El sacrificio de Cristo. Pablo indudablemente relaciona la propiciación con la muerte de Cristo en Romanos 3:25. Su sangre, es decir, su muerte, lo hizo a él la propiciación. Un debate interpretativo existe tocante al matiz de significado de hilasterión en el versículo, puesto que es la misma forma usada en Hebreos 9:5. Muchos entienden que esto se refiere a Cristo como el lugar donde se hizo la propiciación. Otros entienden que la referencia significa que Cristo fue la ofrenda propiciatoria, idea que haya apoyo en Hebreos 2:17, Juan 2:2 y 4:10. Posiblemente debemos incluir ambos matices de significado en este pasaje, es decir, nuestro Señor fue el sacrificio satisfactorio por el pecado y por lo tanto el lugar donde se llevó a cabo la propiciación. Nótese la interconexión del pecado, el sacrificio, la sangre y la propiciación en estos pasajes. Las referencias en 2:2 y 4:10 ambas enfatizan el hecho de que Cristo mismo es la ofrenda que quita la ira de Dios. A él no se le llama el propiciador. Nótese que él es llamado Salvador en versículo 14, como si hubiera existido la posibilidad de que él usara otro medio de propiciación aparte de sí mismo. Él es la ofrenda. C. La negación de la propiciación. La enseñanza de C.H. Dodd. 1. Su trasfondo. C.H. Dodd, 1884 a 1973, fue un ministro congregacional británico y un erudito en Nuevo Testamento. Él mantuvo profesorados en Manchester y Cambridge y sirvió como director general de la traducción de la New English Bible. Después de retirarse, él es mayormente conocido por su trabajo en la escatología realizada y en el querigma apostólico. 2. Su punto de vista tocante a la propiciación. El punto de vista de Dodd se declaró primero en un artículo en el Journal of Theological Studies, 1931 y 32, 352 al 60, titulado Laskertat, its cognates derivatives en sinónimos. Su punto de vista en esencia es este: la traducción propiciación se presta a confusión porque sugiere la necesidad de aplacar a un Dios enojado, y aunque esto estuviera de acuerdo con el uso pagano, es ajeno al uso bíblico. The Epistle of Paul to the Romans, London Hodder en Stoughton, 1935, página 55. Aunque él cita evidencia elaborada, filosófica y exegética, su razón principal para llegar a esta conclusión es teológica. Para él es subcristiano pensar que Dios puede estar enojado y por ende que necesite ser apaciguado. Por lo tanto, la apropiación tiene que definirse de otra manera. Él propuso expiación como palabra y concepto sustituto de propiciación. 3. Su evidencia. Dodd cita lo siguiente. 1. A lo menos dos contextos paganos proveen ejemplos del significado expiar y demuestra que en el uso pagano los significados de expiar y propiciar eran ambiguos. 2. La palabra del Antiguo Testamento, Keeper,
se traduce en la Septuaginta santificar, purificar, cancelar, purgar, perdonar y no propiciar. Por lo tanto, Quilasquestai también tendrá esos otros significados. 3. Quilasquestai se usa para traducir otras palabras hebreas como limpiar y perdonar. 4. Cuando la palabra se usa para traducir kiper, no significa el apaciguar, sino el remover la culpabilidad. 4. La respuesta. Roger Nicole ha ofrecido la respuesta más amplia y convincente a los argumentos de Dodd. C.H. Dodd en The Doctrine of Propitiation. Westminster Theological Journal, mayo 1955, 17-127 al 48. Él señala que a. La recopilación de evidencia de Dodd es selectiva, puesto que él deja fuera de consideración varias palabras relacionadas con el asunto. B. No incluye evidencia de Filón ni de Josefo, los cuales entienden la propiciación como apaciguar. C. A menudo pasa por alto el contexto de pasajes que, de considerarse, no respaldarían sus conclusiones. Y D. Básicamente su lógica es errónea porque entiende que el significado de la raíz de una palabra se cambia o se pierde, simplemente porque se use para traducir otras palabras que la más directamente equivalente. Básicamente, la piedra de tropiezo para la forma de pensar de Dodd es la idea de la ira de Dios. Él tiene que eliminarla y llega a grandes medidas filosóficas y filológicas para tratar de lograrlo. Sin embargo, no tiene éxito ni filológica ni bíblicamente. Romanos 1:18, 2:5, Colosenses 3:6, 1 Tesalonicenses 1:10, 2 Tesalonicenses 1:7 al 9 y Apocalipsis 6:16 no se pueden quitar por medio de explicaciones ya sean de Dodd o de cualquier otra persona. Aún así, su influencia ha sido muy difundida. T.W. Manson, D. M. Bailey, Vincent Taylor. D. La distinción entre la propiciación y la expiación. La propiciación, como hemos visto, significa aplacar la ira personal de Dios. La expiación es la remoción de la ira, el pecado o la culpa impersonal. La expiación tiene que ver con la reparación de un mal. La propiciación lleva la idea adicional de apaciguar a una persona ofendida y así trae al cuadro la pregunta de por qué la persona ofendida se ofendió. En otras palabras, la propiciación trae la ira de Dios al cuadro, mientras que la expiación la puede dejar fuera. Si uno quisiera usar las dos palabras correctamente en conexión la una con la otra, entonces diría que Cristo propició la ira de Dios haciéndose una expiación por nuestros pecados. Un importante punto práctico. Si Dios está satisfecho debido a la muerte de Cristo, entonces, ¿qué puede hacer el pecador para tratar de satisfacer a Dios? La respuesta es nada. Todo ha sido hecho por Dios mismo. El pecador puede y necesita solamente recibir el regalo de la justicia que Dios ofrece. Antes que Cristo muriera, era perfectamente apropiado orar como el publicano en Lucas 18:13. Dios se propició a mi pecador, aunque bajo la ley se hacía provisión para la comunión con Dios. Este hombre no podía confiar en su sacrificio consumado y eterno por el pecado que apaciguara a Dios de una vez y para siempre. Así que esa era una oración completamente apropiada en su caso. Pero ahora Cristo ha muerto y Dios está satisfecho y no hay necesidad de pedir que Él sea propicio. Él está eternamente apaciguado, aplacado y satisfecho. Este es el mensaje que le podemos llevar a un mundo perdido. Reciba al Salvador, quien por su muerte satisfizo la ira de Dios.